Soy el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, Nueva York. Traigo otra meditación más desde aquí, desde la oficina del pastor. El tema que traigo hoy se titula El Reino de Dios. Quiero leer una porción en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 14. Esa es la palabra del Señor. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero estar hablando hoy acerca del reino de Dios y sus valores, la importancia del reino de Dios y sus valores. Muchos son los predicadores que hablan de este tema del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y usted me va a decir, ¿y qué es el reino de Dios para usted? En realidad, para mí, como hombre de la Biblia, lo que te puedo decir de lo que he mirado y lo que veo, lo que es el reino de Dios es un lugar, es una posición donde Dios nos ha puesto a través de Cristo, y el único requisito para ser parte de este reino es a través de el arrepentimiento. La palabra del Señor dice que Israel había entrado en una era muy difícil ya, casi en el tiempo pasado. Israel había entrado en una era muy difícil, estaban ya casi esperando al Señor, el Mesías, las promesas de la Biblia se iban a cumplir. Y Dios había levantado un hombre en los desiertos de Judea y estaba predicando. Y precisamente él anunciaba esta palabra ahí en Mateo 3. Y él, llamando a las multitudes que iban ellos a bautizarse, él les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya estaba el Señor, ya había nacido el Señor Jesús, ya estaba el Señor Jesús a punto también de comenzar su ministerio. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por eso lo veo como una posición y un lugar donde Cristo nos ha introducido a nosotros. Pero según la palabra del Señor y según lo que Jesucristo también comenzó a predicar, también comenzó la misma palabra de Juan. Y cuando comenzó su ministerio, dice la palabra del Señor ahí en Mateo 4, 19, que él comenzó a predicar y le dijo la misma palabra de Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces veo algo tan importante lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora, hay algo que yo te quiero decir en esta hora. El reino de Dios tiene valores, y eso tenemos que tomarlo en consideración. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Primer valor del reino de Dios que yo veo, según la Escritura, según la palabra de Dios, es fe. Fe. ¿Qué fe? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, cuando Él viene desde los cielos, cuando Él viene desde arriba, desde el trono de su Padre, que Él viene porque Él es Dios y Él viene de arriba, y Él está aquí, Él ha comenzado su ministerio, una de las cosas que Él quiso transmitir a sus discípulos fue fe. Fe. Que ellos aprendieran de que Él todo lo puede, de que Él es Dios. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando Jesucristo se manifestó, Él vino a hacer unas cosas bien importantes. Él llamó, Él enseñó, Él libertó. Tres cosas importantes que hacía Jesús. Llamaba, enseñaba, libertaba. Eso es lo mismo que hace con nosotros hoy en día. Nos llama, nos enseña, nos liberta. Pero Dios tiene algo más grande para nosotros que tenemos que entender. Jesús quería abrirle a los discípulos el entendimiento de quién es Él. Por eso es que en una vez, dice la palabra del Señor, Él va y Él, de 5 panes y 2 peces, Él alimenta a una multitud de 5,000 personas y aún más. Entonces yo lo que veo es que Jesucristo siempre quiso demostrar a los discípulos que el reino de Dios tiene un valor llamado fe. Fe. Cierta ocasión, dice la palabra del Señor, se les apareció también caminando en las aguas. Caminando en las aguas como un símbolo del poder de Dios. Como un símbolo que uno puede caminar sobre las aguas en fe. Y uno puede caminar en las mismas pisadas que caminó Jesús
el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesús trata de influirles fe a los discípulos. Pero no solamente fe. Ahora el reino de Dios también tiene un valor bien importante a considerar. Es uno de los valores más importantes que yo veo en la palabra del Señor a considerar. El reino del Señor también es un reino de obediencia. El reino de los cielos es un reino de obediencia. Mateo 7:21, Jesucristo fue muy claro y él dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Quiere decir que el reino de los cielos es un reino de obediencia. Entonces hay algo que me quedo yo sorprendido en lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy en la iglesia de hoy, que la gente se sorprenda. Para pertenecer a este reino, no solamente basta ser usado por Dios, sino que Dios quiere que seamos obedientes. El Señor Jesucristo, él habló muy claro y él dijo, en aquel día, la misma porción está, en aquel día muchos van a decir, profetizamos en tu nombre, echábamos fuera demonios en tu nombre, hacíamos muchos milagros en tu nombre. Jesucristo les va a decir, apartaos de mí, porque yo no los conozco. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que pueda pasar esto. Pues así lo dijo Jesús que sería. Entonces no es tan sorprendente que una persona sea usada por Dios y que aún misma esa persona no pueda pertenecer al mismo reino de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Bien profunda la palabra del Señor. Es bien profunda. Ahora bien, el reino de los cielos también tiene un tercer valor. Tercer valor que el reino tiene de Dios se llama sabiduría de Dios. Oh, gloria al Señor. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, en esta palabra que yo leí en esta hora, en esta palabra que yo le acabo de leer aquí para hacer este video, aquí vemos al Señor Jesucristo, donde Él, dice la palabra del Señor, que les hace una pregunta a los discípulos. Les hace una pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Quería saber qué opinaban los demás, qué decían los demás acerca de Él, porque Jesús era muy sonado en sus días. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces algunas personas comenzaron a responder de la siguiente manera. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y el otro alguno de los profetas que ha de venir. Entonces el Señor Jesucristo, se queda sorprendido y le pregunta a ellos, en específica la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces dice la palabra del Señor que se levanta el apóstol Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué palabra tan importante la que recibe Jesús. Oh, gloria a Dios. Cuando oye de la boca del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que Cristo se da cuenta que esto no pudo haber sido más que una revelación. Entonces cuando hay revelación, cuando hay sabiduría, hay revelación. Hay llaves y hay retención. Eso es lo que te quiero decir en esta hora, lo que trae la sabiduría de Dios. Lo que trae la sabiduría. Entonces Cristo se da cuenta que esta palabra se la reveló el Padre. Y el mismo Jesús se lo dijo al apóstol Pedro. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te lo digo también, le dijo el Señor Jesucristo. Yo te lo digo también, le digo el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué palabra! ¡Qué poder! Entonces Pedro, ya el Señor le ha prometido de que le dará las llaves del reino de los cielos. ¡Qué promesa! ¡Qué palabra la que le da! Entonces, ¿por qué te digo que las llaves del reino de los cielos es símbolo de poder? A ti te voy a dar el poder. Tú vas a abrir la predicación a una nueva era. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, y es verdad, el apóstol Pedro, él abre este reino de los cielos en la predicación del evangelio de Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y se convierte en 3,000 en el sermón. Y se convierte en 5,000. Y comienzan los discípulos a predicar la palabra, a predicar el reino de Dios, a anunciar ahora que en Cristo ahora nosotros tenemos un reino eterno en el Señor Jesús. Oh, gloria a su nombre.
Oh, gloria a su nombre. Entonces dice la palabra del Señor que este reino tiene revelación. Hay revelación aquí. Hay llaves, que es símbolo de poder, pero también tiene que haber retención. Porque me llama la atención que un poquito más abajo, el apóstol Pedro se le olvidó la palabra de Jesús. Y un poquito abajo dice la palabra del Señor, él estaba reconviniendo a Jesús que no fuera a Jerusalén a morir. Entonces el Señor Jesucristo ahí cuando lo llama, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Oh, gloria al nombre del Señor. Como Señor Jesucristo le dice a Pedro, le dice estas palabras, me eres piedra de tropiezo. No pone la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de aquí abajo. Entonces, y él fue muy claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Esa es la palabra que nosotros tenemos que entender hoy. Lo que es el reino de Dios. Los valores del reino de los cielos. Entonces, en esta palabra que te he hablado en esta hora, te he hablado acerca de este reino de Dios que demanda fe, mucha fe, también demanda mucha obediencia. Hay que ser obediente porque solo siendo obediente al Señor podemos nosotros heredar este reino de los cielos. Y lo tercero es tener sabiduría de Dios para poderlos conducir, porque la sabiduría nos lleva a la revelación de Dios, nos lleva a tener poder, nos ha entregado Dios las llaves del poder. Y también nos lleva también a retener lo que hemos oído y lo que hemos escuchado a través de quién es el Señor y la manifestación de su reino que está a punto de manifestarse por segunda vez para su cumplimiento total y completo. Dios te bendiga en esta hora. El pastor David Zelaya de la iglesia Monte de los Olivos. Estuve aquí desde la oficina en esta meditación. Espero grabar el próximo video donde sé que va a ser también de edificación para tu vida. Dios te bendiga. Te queremos. Amén.